A ver, en el mundo de la construcción, ¿cómo es que una norma se puede convertir en un verdadero escudo que protege vidas? Hoy vamos a clavarnos de lleno en el corazón de la NOM 031 STPS 2011 para entender y dominar su pieza más importante, el análisis de riesgo. Y ojo, que esto no es un simple trámite, es la herramienta clave para construir con seguridad. Miren, para que todo quede súper claro, la ruta que vamos a seguir es esta. Primero, vamos a entender la cruda realidad del riesgo en la construcción. Luego, identificamos cuál es el núcleo de la norma. Después, desmenuzamos la metodología, paso a pasito, viendo qué onda con la frecuencia y la severidad. Veremos cómo se usa para priorizar y al final vamos a conectar el análisis con lo que de verdad pasa en la obra. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. Para entender el poder que tiene esa metodología, primero hay que ver de frente cómo está la cosa en el sector y por qué existe este marco de prevención. Y la verdad, es bien clara. La industria de la construcción en nuestro país tiene uno de los historiales más altos de accidentes de trabajo. Y no es una percepción, son datos duros que nos griten que urgen sistemas de prevención que de verdad funcionen. Y justo por eso, la NOM 031-CTPS 2011 no es simple burocracia. Es la respuesta técnica, la respuesta legal, es el andamio que se diseñó específicamente para adelantarse y neutralizar esos riesgos, buscando que al final del día todos regresen a casa seguros. Ahora sí, vamos al núcleo del asunto. Dentro de toda la norma, ¿cuál es esa pieza central, el verdadero motor de la prevención? Bueno, pues la respuesta es increíblemente directa. Se llama análisis de riesgos potenciales. La misma norma, ahí en su numeral 4.1, lo define así. Es el documento que concentra las características de la obra, los peligros de cada actividad y las medidas para controlarlos. O sea, para ponerlo fácil, es el mapa de batalla para la seguridad del proyecto. Y aquí viene el punto más importante. Este análisis no es una sugerencia. Para las obras medianas y grandes, es el cimiento obligatorio sobre el que se construye todo el sistema de seguridad y salud. Sin este análisis, cualquier otro esfuerzo, pues, simplemente se cae a pedazos. Perfecto, ya sabemos qué es y por qué es tan importante. Ahora, en esta tercera parte, nos vamos a enfocar en el cómo se hace. La metodología es un proceso lógico que se apoya en dos pilares, la frecuencia y la severidad. El proceso se divide en tres pasos muy claros. Primero, hay que evaluar qué tan seguido podría pasar algo. Segundo, medir qué tan grave sería el daño si eso pasa. Y tercero, cruzamos esa información para darle una jerarquía al riesgo y saber exactamente por dónde empezar. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Para cada riesgo que encontramos, ¿qué tan probable es que ocurra un incidente? Para no andar adivinando, la norma nos da una herramienta, la tabla 2. Esta clasifica la probabilidad en 5 niveles, desde la A, que es remota, o sea, casi imposible que pase, hasta la E, que es frecuente, para cosas que suceden seguido. La tarea es sencilla. A cada riesgo se le asigna una de estas letras. Una vez que ya tenemos la letra de la frecuencia, pasamos a la segunda parte de la ecuación. Si este riesgo de verdad se materializa, ¿qué tan grave sería el golpe? Y para esto usamos la tabla 3. Aquí se mide la severidad en 4 categorías, desde el I romano, que es menor para lesiones leves, hasta el 4 romano, que es fatal. Y bueno, su nombre lo dice todo, podría significar la muerte. Ahora, a cada riesgo le toca su número romano. Ahora sí, llegamos al momento de la verdad, a la cuarta sección. Ya tenemos una letra para la frecuencia y un número para la severidad. ¿Qué sigue? Pues juntarlos para que nos digan dónde poner la atención y los recursos. Este cruce de variables no es un ejercicio teórico, Nos da como resultado el nivel de impacto del riesgo, y es justo ese nivel el que nos ordena, sin que quede ninguna duda, cuál es la prioridad de acción para cada peligro que detectamos. Esta matriz, la tabla 4, lo deja clarísimo. Aquí es donde todo cobra sentido. Simplemente se busca la fila de la frecuencia que asignamos, digamos una E de frecuente, y se cruza con la columna de la severidad, por ejemplo, una IB de fatal. Y justo en la casilla donde se encuentran, ahí está. Ahí nos revela el nivel de riesgo final. El resultado de la matriz nos da 5 posibles niveles: grave, elevado, medio, bajo y mínimo. Y aquí la norma, en el numeral 8.3.1, es tajante. Los riesgos que caen en la categoría de grave exigen atención inmediata, ya, sin excusas ni pretextos. Después, y en ese orden estricto, se atienden los demás. Y finalmente, llegamos a la última parte, porque el análisis no termina cuando se guarda en un archivero.
Es en el día a día de la obra donde se ven las consecuencias reales de haberlo hecho bien, o de plano, de haberlo ignorado. Hay que entenderlo de esta forma. El análisis de riesgo es el plano maestro de la seguridad. Cada resultado alimenta y define por completo el sistema de seguridad y salud. Cada procedimiento, cada equipo de protección, cada capacitación, todo nace directamente de este diagnóstico. Aquí los caminos se separan, y drásticamente. Por un lado, con un análisis bien hecho, se consigue prevención, se cumple con la ley y, lo más importante, se protege a la gente. Por el otro lado, sin él, ese camino lleva a multas, a clausuras de la obra y hasta responsabilidades legales que pueden ser penales. Y para ponerle un número claro al riesgo financiero, las sanciones por infracciones muy graves pueden escalar hasta las 2.500 UMAS. Es una cifra que deja claro que ignorar la prevención tiene un costo muy, muy alto y muy real. Lo que nos deja con esta reflexión final. Después de todo este recorrido, la pregunta es obligada. ¿El análisis de riesgo es solo un papel para cumplir con un requisito o es el verdadero cimiento sobre el que se construya una obra segura? La respuesta que se dé a esta pregunta define literalmente la cultura de seguridad de cualquier proyecto.